Él es licenciado en Sociología, doctorado en Ciencias Políticas. Doctorando en Ciencias Políticas. Y hoy arrancamos con esto, y ayer ya lo hablamos. ¿Cuál es la explicación? Viste que empezamos que el frío, que la gente ya no le importa, que algunos están enojados, pero otros directamente no es ni que están enojados, que son indiferentes. Y la verdad que el reporte marca algunas de los tips que han encontrado, y él nos va a dar más detalle del trabajo, Nico. ¿Por qué fue tan baja la participación en los últimos comicios? Nico de Solplay, te saludamos, Negro Velázquez, Mauro Red, Charly Núñez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Negro? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. Sí, fue la verdad que es un hecho social bastante particular. Nunca se registró en la historia electoral de la democracia en la provincia de Santa Fe, particularmente en nuestra ciudad, que en una elección general haya menos participación que en una primaria. Eso de entrada ya da alguna pauta, ¿no? Claro, pero eso ya es lo increíble, el primer dato, de baja a más baja en la final, digo, es algo inentendible. Sí, increíble. Cuando en abril hubo un 56% de asistencia, se decía que el problema eran las elecciones primarias, que había mucha oferta, que la gente estaba confundida, que no le interesaba. Eso, por lo menos en esta elección no sirve para explicar eso. La cuestión de la desinformación tampoco sirve para explicar, porque la verdad es que es tanta gente la que no fue a votar que cuesta entender que más de la mitad de la ciudadanía esté tan desconectada, ¿no? Entonces la desinformación también es una explicación débil. Es una apatía generalizada, es un desencanto generalizado, que afecta principalmente a los circuitos electorales del noroeste de la ciudad. Hay 8 circuitos electorales, en el norte, en el cordón oeste y en el norte: La Loma, María Selva, Las Flores, Abasto, Jardín Botánico, Barranquitas Este, Sargento Cabral, San Lorenzo. Esos 8 circuitos acumulan el 52% de ausentismo. Una aclaración muy importante: estamos hablando acá de elecciones 2023 y 2025, no tenemos todavía lo que pasó en la última, ¿no? Que va a cambiar el patrón seguramente. Lo que tenemos hasta abril, esos 8 circuitos que yo dije eran donde más se concentraba el ausentismo. Con total seguridad podemos decir que en esos circuitos el ausentismo seguramente se incrementó. Los circuitos en donde menos abstención suele haber son los del centro: Parque Sur, Centro, Constituyente, el Puerto, el entorno de la UNL. Bueno, en estas elecciones muy probablemente en esos circuitos haya aumentado. Ahora, ¿quiénes no están yendo a votar? ¿No? Ahí hay siempre... si uno observa el mapa, cómo termina, cómo se colorea después de plasmar, digamos, la abstención, te queda un patrón que sube de sur a norte y de este a oeste, siguiendo casi un patrón de desigualdad social, por decirlo muy rápidamente. Y hacia el interior, uno puede observar que en los circuitos donde más se ausentan los varones son los del cordón oeste y el norte. Eso es interesante: hay más varones en el cordón oeste y en el norte que se ausentan, y las mujeres se ausentan más en los circuitos del centro. Cuando uno observa otra regularidad, otro patrón que uno encuentra, es que son básicamente personas jóvenes. El 40% del ausentismo, y en esta elección, ese número, cuando tengamos los números de ahora del domingo, que por supuesto no están, digamos, van a estar dentro de un tiempo, cuando eso esté disponible, pero hasta la primaria de abril, alrededor del 40% eran personas jóvenes. Y los varones se empiezan a ausentar más de elección a elección, ¿sí? Ahora, hay una particularidad, una cosa que es muy importante tener en cuenta. Cuando la distribución en cantidad de varones y mujeres es equilibrada, mitad varones, mitad mujeres, 51% mujeres, 49% varones, es equilibrado. Es tanta el ausentismo que hubo en esta elección que posiblemente ese equilibrio se rompa, pero no sabemos qué género va a terminar predominando, ¿no? Si van a ser más los varones o las mujeres. Eso ahí es una pregunta que puede generar mucha curiosidad, porque, no sé, hay un supuesto, una creencia de que
no sé, los varones votan de tal manera, las mujeres votan de tal manera. Bueno, no sabemos, digamos. Existe la posibilidad a partir de estos datos de matizar, de complejizar, de problematizar algunas de las creencias que tenemos en torno a las preferencias electorales según género. Eso. Nico, perdón, para aclarar por ahí, cuando vos decías jóvenes, que el mayor ausentismo o el mayor porcentaje está en la población joven, ¿a qué edad te referís? ¿A qué rango etario aproximadamente? Bien. Mira, te doy ejemplos concretos de algunos circuitos electorales. De la primaria del 2025, como para que se pueda. Uh-huh. En Guadalupe Norte, el circuito de Guadalupe Norte, el 37% de las personas que se ausentaron en abril tenían entre 16 y 29 años. ¿Sí? Uh-huh. 37%. En Abasto, también en el noroeste, el 36% tenía entre 16 y 29 años. En Cabaña Leiva, lo mismo, alrededor del 30, del 35 en La Loma. No, menores de 29 años estamos hablando. Que ahí no está la excusa, no podemos la excusa, el frío, el tiempo, la movilidad, los dolores, ahí no hay una excusa de esa naturaleza. No. Pueden ser razones. A ver, hay tres géneros de explicaciones, ¿no? Los motivos que pueden tener las personas, lo que las personas pueden explicar en torno a por qué creen que los otros hacen o no hacen tal cosa, y las explicaciones más académicas, políticas, mediáticas, viste, que siempre son interesadas, todas las interpretaciones son interesadas. Pero estamos hablando de un fenómeno, de un hecho social de una magnitud inédita. Esas explicaciones no son de... Acá es lo que está pasando. Ahora, Nico, voy viendo, por eso cuando están las gráficas, hay algunas gráficas que uno si las pone a analizar en una mesa son claras, pero bueno, cuando son muy numéricas uno trata de agarrarse las más clarita para pasarla ahora en un programa de radio, ¿no? Del 2017 al 2021 la caída fue en la ciudad más grande, pero en la general, en la provincia, de un 6%. Pero del 2021 al 2025 ya hablamos cerca de un 15% en otros 4 años, de 5 a 6. O sea, una tendencia que viene ya desde un tiempo, pero que se acentúa. Y en los ahora. últimos 4 años, así como había bajado 5 o 6, ahora bajó 15% en 4 años. Sí, hay algo muy particular. Bueno, Argentina es un país con voto obligatorio y en general de alta participación, ¿no? Pero en la provincia de Santa Fe, cuando uno observa los porcentajes de participación en elecciones ejecutivas, uh-huh. En las legislativas suele ser, digo ejecutivas porque en las legislativas generalmente es menos, ¿no? Entonces miro las ejecutivas porque son más exigentes, por así decirlo. Uno ve que la curva de participación viene descendiendo desde el 83. Ajá. Siempre hay menos participación, a veces a meseta un poco más. En la ciudad de Santa Fe la tendencia también se repite con un amesetamiento bastante más largo en el tiempo, y empieza a pasar algo en torno al 2015, al 2017, que es esto que vos señalás, que la abstención empieza... Sube un poquito en 2017, seguramente me estabas describiendo esa gráfica, y después empieza a bajar, y llegamos hasta este presente, ¿no? Había que preguntarse qué pasó en torno a ese contexto, 2015-2017, en donde el fenómeno se empieza a intensificar. Uh-huh. No podemos decir que desde ahí empieza esto que yo te señalaba antes de los jóvenes, porque no hay datos todavía disponibles para eso. Ojalá los pudiésemos conseguir, no es tan fácil generar esta información, pero lo pudimos hacer para estas 3 últimas elecciones. Yo vengo siguiendo el fenómeno ya de hace varios años, y cuando dije, bueno, es ahora o nunca, ¿viste? Entonces me apuré para tratar de terminarlo lo antes posible y difundir la información, que además está hecha con datos públicos, digamos, pero en torno a esa época, 2015-2017, algo pasó, y paulatinamente la ciudadanía se fue como desconectando más de esa misa laica, de esa liturgia electoral que son los domingos de elecciones cada 2 años, claro. ¿No? Dejaron de convocar, pero no es que se deja de convocar a todos por igual, es heterogéneo. Algunos se los sigue convocando mucho y a otros no tanto, digamos. Entonces va impactando diferente en los distintos partidos, en las distintas fuerzas políticas. Entonces la pregunta es, ¿a quién está perjudicando el ausentismo?
¿no? Esa sería una linda pregunta para responder. ¿A quién está perjudicando? Parecería que está perjudicando al oficialismo más que nada, ¿no? Si uno mira los porcentajes de voto que obtiene, no sé, por ejemplo, el peronismo, bueno, más o menos están ahí en el piso, suben un poco, no se perfora el piso, más o menos se mantiene, ¿no? Sí, o visto desde otro lado, quienes está beneficiando, por ahí Claro. lo que hablábamos, o por lo menos analizábamos ayer acá, a nivel local en la ciudad de Santa Fe, que por ahí el hecho de que haya habido... A nivel local, yo estos últimos comentarios eran siempre a nivel local en la ciudad de Santa Fe. Claro, por eso, por ahí a quienes beneficia esta baja participación, en este caso creo que, por ejemplo, a Tati Rastaño, en cierta medida el hecho de que se baje el piso para poder ingresar al Consejo le terminó sirviendo. Termina sirviendo, Bueno, claro. claramente, sí, sin duda, la aritmética es así, por supuesto, Claro. Le benefició. Además hay una cosa interesante, y también, ya que lo mencionaste, lo traigo a colación, ¿cuántos votos todas las fuerzas plantean un escenario muy positivo, un escenario más o menos y un escenario muy, muy negativo, ¿no? ¿Cuántos votos necesitas para entrar al Consejo de una banca? Y bueno, entre cierto rango, no sé, el 12.000, 15.000 votos, bueno, no tengo ahora presente esos números, pero fíjate que ahí este candidato pudo interpelar a los votantes y darles un motivo, darles un sentido, convocarlos para ir a votar, y eso hizo que la cantidad justa y necesaria para que se necesitaba para ingresar, bueno, votó. Claro. El oficialismo tenía una expectativa de meter ¿cuántos concejales? 4, 5, bueno, metió 3. Entonces no pudo transmitirle a la ciudadanía el sentido, la motivación, la importancia de ir a votar para tal cual objetivo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que ese desencanto, esa apatía, tiene que ver con una falta de sentido en el juego electoral. ¿Cuál es el sentido de ir a votar? ¿Para qué hago esto? Bueno, eso es lo que no se logra generar, eso es lo que las fuerzas políticas no están logrando generar. Es una hipótesis, pues puede estar equivocada, con más datos se puede sostener o se puede caer en el tiempo. Con la información disponible hasta ahora, uno tendería a pensar, es posible decir más o menos con estos datos que en los últimos 20 años en la ciudad de Santa Fe, paulatinamente hubo una erosión del oficialismo, pero que fue perdiendo votos de simpatizantes, votos blandos, y esos votos blandos no terminan de ir a la oposición, a veces van a terceras fuerzas, y ahora son una masa en disponibilidad formidable y en disputa. Pero bueno, son algo así como huérfanos políticos oficialistas. Claro. Estoy hablando en la ciudad de Santa Fe. Sí, sí, después el análisis para otros lugares, bueno, puede variar. Nicolás, te consulto, esto no está en el informe que elaboraron, pero desde el punto de vista profesional te pregunto, el tema de la obligatoriedad, que recién lo mencionábamos, ¿puede influir o no en comparación con lo que pasa en otros países donde el voto es voluntario? Bueno, es una gran pregunta, hay muchísimo debate sobre eso. Cuando el voto no obligatorio es defendido más por las posiciones liberales, ¿no? Y el voto, eso generalmente en los países donde el voto no es obligatorio, los argumentos vienen desde esa tradición política, por lo general. Nosotros en nuestro país tenemos voto obligatorio por una serie de razones que serían muy largas de historizar, pero la verdad es que no es un problema el voto obligatorio, digamos. Fíjate que el voto es obligatorio y la gente no está yendo a votar, es decir, no siente la obligación. Claro, ahí, Nico, Mauro, la gente, yo no tengo bien un registro de decir, en los lugares donde no es obligatorio. No, generalmente es mucho más baja que en los lugares donde es obligatorio. Es obviamente generalmente, más baja, no en todos lados. ¿Cuánto más baja, digo, en un lugar donde no es obligatorio? No, en torno al 65%, dicho rápidamente. Por ejemplo, ahora estoy buscando muy rápido mientras converso con vos, promedios, por ejemplo, no sé, la mediana de participación electoral
en Oceanía, donde la Sí. mayor parte de la gente es de Australia y estoy casi seguro que el voto no es obligatorio, ronda está entre el 65 y el 67%. O sea, Claro, es más, ahí ahí- tienen ahí más es alto bueno, que el claro. nuestro, no siendo obligatorio. Estoy mirando otra estadística también media random, o sea, en el continente americano, donde hay países como Estados Unidos, donde el voto no es obligatorio, bueno, ronda también está arriba del más cerca del 60%. O sea, no, hay algo particular que está sucediendo como hecho social, como hecho político en nuestra ciudad, que habla de una desconexión de lo común, que habla de una desvinculación de lo común. No quiere decir que no existan, que se perdió. Los políticos con olfato social tienen que volver a encontrar dónde está lo común para poder convocar desde ese lugar. Porque evidentemente que desde el lugar en donde lo están haciendo no llama, no enamora, no invita a participar. Estamos frente a un fenómeno. Nuestra ciudad se convirtió en un laboratorio para poder pensar fenómenos mucho más complejos que nos pueden enseñar algo si los pensamos bien, si tenemos las herramientas y los datos suficientes para tratar de entender algo que está pasando en esta época. Le pensaba, Nico, en lo que era de verdad la alegría del día eleccionario, no muchos años atrás. Para algunos lo seguirá siendo, pero antes había como una alegría. Era un ritual, era una especie de ritual. Mientras más cercana era la elección a época de dictadura, era como más alegre el tipo que decía, bueno, me gobiernan mal o bien, pero tengo la posibilidad de elegir. Me gobiernan mal o bien, pero vivo en libertad. Me gobiernan mal o bien. Y hoy, yo creo que también, o hablábamos ayer con oyente, hoy lo puedo decir, hay camadas que ya no tienen tan presente la época no democrática. Entonces no viven o no tienen ese especie de riesgo en la cabeza. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto, yo lo comparto totalmente al punto de vista. Mira, te cuento una anécdota. Hace poco fui a una escuela, no me equivoco, Rivadavia del 7100, no me acuerdo, de República Argentina. Si no me equivoco. Sí, puede ser. Una actividad para contar qué es la sociología, para qué sirve. Y una muchacha de 16, 17 años, charlando de todas cosas, me dice esto mismo que vos decías, ¿no? Como que las cortes, sus compañeros por ahí no podían ver el valor que tenía para otras generaciones, producto de un pasado compartido en una época, vamos a decirlo rápidamente, más represiva. Más allá de ese comentario, lo que se puede pensar a partir de esto es que hay algo que fue pasando a medida que pasó el tiempo que no reprodujo el valor, la importancia de la democracia en tanto juego, en tanto sistema. Es decir, se fue reproduciendo, las reglas del juego incluso hasta que fueron mejorando, pero no el valor de por qué vale la pena participar en eso, ¿no? Y esto tiene que ver no con una crisis de la democracia procedimental, de la democracia de las reglas, ¿no? De lo que los politólogos dicen de la poliarquía, una palabra media divertida, sino que tiene que ver con las características de la calidad de la democracia, ¿no? Con las promesas que la democracia tiene que satisfacer y no cumple. Entonces, quizás hace 40 años atrás, 42 años atrás, había una expectativa muy grande en lo que la democracia podía ser y en lo que nos podía convertir. Y las nuevas generaciones, no las viejas, quizás eso ya no lo perciben, no lo ven así. Entonces, ¿para qué sirve decir todo esto? Y bueno, sirve para pensar en cuáles son las transformaciones, no sé, por ejemplo, del mundo del trabajo, de la vida cotidiana, que están teniendo un impacto en la política y que los podemos ver a través de, y que se manifiestan como punta de un iceberg en porcentajes de abstención. ¿Cuál es el sentido que tiene ir a votar para un pibe o una piba de 20 años hoy? ¿Qué le promete un candidato o una candidata? ¿Para qué lo convoca? ¿No? Bueno, evidentemente en nuestra ciudad, con los datos disponibles de las 3 últimas elecciones, no sabemos aún la del domingo. Bueno, estos son los sectores que están provocando
en general esta fuerte, son los que están experimentando esta fuerte apatía, este desencanto. Nico, no quiero saltearlo porque en parte le voy a decir que su análisis en algunos puntos tendrá algo de razón, pero no es tan simple como dice. Pero me dice, es educacional, me habla muy largo, por eso lo voy a cambiar. Dice, me gustaría que se lo comentes al comentarista, que serías vos, Nico. Que es más simple el análisis. Los chicos van a la escuela, al comedor, algo que hemos hablado muchas veces, no sé si va directo ligado a la elección, pero como que han cambiado estas situaciones, que va a la escuela y quiere ir al comedor, porque no se educa, el que va a votar hace 50 años la gente leía de corrido, cosas que tienen que ver con la educación, y cuando hablamos con tema de educación también se marcan, pero no sé si es el motivo tan simple de ir a votar, porque yo decía, hay gente que no vota, me dice, pero más, le podría preguntar a la gente que no haga un análisis como está tratando Nico, que me diga por qué no fue a votar. Sí. Uno que me diga yo por bronca, otro, nosotros lo vemos acá, no me lo van a decir un desconocimiento, pero hasta el viernes estábamos explicando a la gente no me que se entusiasma votaba. ninguna propuesta, no creo en las promesas. Entonces... No creo en las promesas, no me dicen por hambre, tal vez el que va a la escuela a comer capaz que no tenga tiempo de escucharnos y es real, por eso digo, hay una parte de realidad. No tiene tanto, o sea, es lo de la escuela, bueno, la situación educacional es extremadamente compleja, se la desfinancia, de un tiempo a esta parte también la calidad educativa se ha perdido, bueno, es todo un mundo eso, pero algo que quisiera señalar, más allá de cuánto eso puede estar influyendo o no, es que muchas de las personas que no están yendo a votar, que se ausentan, están politizadas. No es que no están politizadas, claro. Tienen una idea sobre la política, sobre lo común, sobre los problemas comunes. Simplemente es que no encuentran una oferta que las represente. Y por eso vuelvo de nuevo a la idea de que si bien en algunos aspectos a veces la expresión crisis de representación permite ahorrar energía argumentativa porque simplifica mucho el fenómeno, bueno, hay sectores que no tienen esa crisis de representación, ¿no? Hay algunos que fueron a votar muy convencidos con un voto sincero claro, van convencidos. Pero hay otros que no. Entonces, ¿quiénes son esos otros que no? De nuevo, es una hipótesis, con más datos la vamos a poder sostener o refutar, pero parecería ser más bien un problema de la erosión de la legitimidad del oficialismo. Muchos, en un porcentaje bastante importante de las personas que no están yendo a votar, quizás eran votantes oficialistas y ahora no encuentran en la oferta que les propusieron algo que los atraiga. Vos sabés que yo le decía, porque entiendo mucho lo del enojo, el político señalado, obviamente que te escribe señala más al político, y los voy a leer, ahora se los voy a leer, no lo quiero dejar a Nico colgado en todo, pero lo voy a quedar con Mauro también, pero en algunos casos no es ni por enojo, es desinterés. Claro, por eso entonces, la apatía que decía también. Claro, digo, está en base a esto no haber encontrado a quien representan o aquel que dice no voto porque, y está marcando una postura, inclusive Nico, que para mí o para alguna camada debería ser más grave, porque yo tengo esta idea, no voto, yo tampoco es que creo absolutamente en los políticos, pero ¿qué pasa? Entiendo que alguien me va a gobernar. Sí, entiendo que aún teniendo razón diga, ¿viste cuando vas a un balotaje que sí, cuál es menos malo? ¿Viste? Pero entiendo que uno de los dos que tengo que elegir en un balotaje, uno de los tres que tengo que ir a elegir para mi ciudad, mi provincia o mi país, uno me va a gobernar, no es que mi postura me va a llevar a que esto no exista. Sí, para los que estuvieron más cerca va a ser peor que los que vivieron en época de dictadura, esto de que mucha gente te empieza, que vuelvan, lo hemos visto, movimientos más reaccionarios, que vuelvan, estábamos mejor, ¿te acordás? Lo habrás escuchado porque estás en esto. Y que algunos se preocupan más, y por ahí un joven, cuando vos le tirás a un pibe que vuelvan los mitad, dice que vuelvan, y están contentos con esa situación. Sí, es triste. Yo creo que tiene que ver también con la falta de posibilidades, de oportunidades, con las transformaciones del mundo del trabajo que precarizan, que pauperizan, que no generan una idea de futuro positiva, y entonces, bueno, eso se convierte después en distintas clases de discursos.
Pero bueno, ¿cómo se soluciona esto? Digamos, no es que sí, el otro día, bueno, ayer también algunas personas me preguntaban y yo les decía, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Lo que el mundo social hace, el mundo social lo deshace, ¿viste? Hay que ayudarlo un poquito también para que haga ciertas cosas el mundo social, pero algún tipo, pero tiene, no es que no se puede solucionar. La participación va a aumentar, esos valores que nosotros tenemos internalizados se van a reactivar en las personas que no están yendo, y en algún momento la situación se va a revertir. No es que está en crisis el sistema democrático ni nada por el estilo. No, es más bien una expresión que hay que comprenderla en el marco de las características de la oferta política y en el marco de propuestas que no se sientan, o liderazgos que no se los ven con capacidad de representación, por decirlo rápido. Bien, de representación vamos a hablar. Voy a empezar a leer, Mauro, varios. Bueno, si querés, Nico, escucharlo, ¿viste? Voy a decir, yo también quiero escuchar lo que dice la gente. Sí, me interesa. A ver, te voy a dar un ejemplo de desinterés. Buen día, en mi caso, por desinterés. Y un poco de falta de responsabilidad, me lo dice él mismo. Programé justo un viaje a Rosario el fin de semana. No me dio para suspenderlo, ir a votar. Tengo 30, mi pareja 26. No me dio. No, ni siquiera me habla de un enojo, desinterés. Otro dice, mi hija votó por primera vez. No sabe las ganas que tenía. En el recinto se encuentra con otras compañeras también ansiosas. Lo que dice, lo que vivió. Déjame hacer un comentario sobre eso, que es habla de una chica, de una muchacha. Claro, debe tener 16 años seguramente. Bueno, mira, yo te dije una estadística que es muy linda, que es que en las edades más jóvenes las mujeres votan más que los varones, y el porcentaje de abstención empieza a incrementarse cuando se llega a las edades a las mujeres más viejas, ¿no? Entonces, lo digo en una sola oración, en las mujeres el ausentismo aumenta con la edad. Bien. Las mujeres más jóvenes tienen más predisposición que la más grande. Está bien, está bien. Pero a ver, a un día como el de ayer, Nico, que hablábamos, el frío, una señora grande por ahí la plancha. Digo, una chica que quiere votar, que gana los derechos, tiene 18, 19 años y no le importa, también pasa. Fui a votar, pero ahí me parece que él tiene otro tema, que ahora lo voy a poner en carpeta. Fui a votar acá, ya está. Operativo la ruta 1. Salí a las 8, llegué a las 12. Más o menos, te sacan la gana de ir a votar, claro, pero él tiene domicilio en Callastá y vive acá. Claro, ahí ya es otro tema, digamos, no tiene que ver. Claro, ahí Pablito, vos estás haciendo un trampín, digamos, ¿cómo lo llamamos? Sí, claro, porque me pasa a mí que tengo domicilio en Providencia y sí, tengo que ir y después me tengo que volver para trabajar. Voy con algunos, A ver, negro querido, ya los políticos dejaron de tener base en los barrios, hace mucho que era un pulmón que incentivaba a los jóvenes del barrio, y el tema escuela jamás vi invitar al consejo a las escuelas de los barrios. Más largo, pero lo leo de ahí. Si pusiste más cosas, seguro interesante, entiéndanme que tengo que resumir. Mi motivo es, ninguno de los políticos hizo nada para mí. No quiero perder más tiempo para ellos no pierden el tiempo para mí. Ahí yo lo que le digo a Sergio, que lo entiendo, es que a la larga igual, ¿viste? Uno va a gobernar, no es que estamos cambiando el sistema por no ir a votar. Pero bueno, negro, tengo casi 50. Tengo casi 50. Y una posición política definida, me dice cuál es. Pero sinceramente voy a votar por mi compromiso, más allá que él ya sabe siempre a quién va a ir a votar, y para mantener el sistema democrático. Él quiere ayudar a decir, hay que votar por el sistema democrático. Otro que anda más o menos la de él, en edad, no tiene nada que ver los militares. El no ir al voto en blanco de antes, el no ir es el voto en blanco de antes, porque no hay castigo económico, dice. Es la manera de protestar contra la pésima oferta política. Bueno, está el voto en blanco para la pésima oferta política. Un comentario a partir de que me despertó ese último mensaje. Ese último mensaje me despertaron un comentario. Que hay algo ahí que mencionó el oyente. A fines de los 90, a principios de los 2000, la baja participación también fue un hecho relevante. Y las personas que no estaban yendo a votar en ese contexto, fines de los 90, principios de los 2000, eran los desocupados del mundo formal. Que de alguna manera tenían, no sé, los sindicatos que podían ser algún tipo de no sé, con capacidad de organización más o menos movilizarlos. Después apareció el movimiento piquetero, bueno, esa es otra historia. Bueno, de manera análoga, de manera no igual, análoga,
¿Quiénes no están yendo a votar? Bueno, del mundo del trabajo los informales, ¿no? Aquellos que justamente en el trabajo empiezan a tener algún tipo, no tienen derechos laborales, no tienen todos. Entonces hay una comparación posible, salvando 25 años de distancia, con todo lo que pasó en el medio. Digamos, estamos hablando de características del mundo del trabajo o algo que está, es una hipótesis también, algo que está pasando en el mundo del trabajo que tiene un impacto en el mundo de la política, y que lo vemos, por ejemplo, en estos porcentajes de ausentismo. Te digo que lo que estás leyendo es un grupo focal fabuloso. Me encantan todos los comentarios que está diciendo la gente. No, está bien, porque cada uno tiene su idea. Sí, Y claro. lo que decíamos no es que no votan por digo, que se ven muchas veces expresiones que hace unos años no se veían, esto de lo que vuelvan o algo de eso, ¿no? Negro, yo fui a votar, pero los que se postulan no son políticos, son periodistas. Otro me decía, antes no había BD de futbolista, me nombra una catarata, y eso tiene que ver con que los políticos no han encantado y buscan muchas veces en figuras que encantan previamente y que después pueden desencantar. Podría pasó, tocar alguna. en los 90 pasó también. En los 90 pasó, eso nace en los 90 para Por mí. eso en los 90 pasó, no es un fenómeno nuevo tampoco. Y fuimos a votar y mirá vos cómo cambia. Hace un tiempo arrasó Saúl Perman, que después podría haber tenido la posibilidad de haber sido el concejal de la historia, y ahora, nada, elecciones después empieza a desaparecer. Y uno dice, ¿será un político de raza? ¿Lo volveremos a ver a Perman? O otros que han intentado, Nico, la gran Perman. Sí. La gran Perman con... Este es un fenómeno, bueno, alguien tendría que hacer una tesis sobre Perman, la verdad que sí, ya es digno de tesis. Yo creo que tiene que ver con que es una desestructuración en el sistema de partido a nivel municipal, pero bueno, no importa. Pero yo para un último aporte nomás, sí. ¿Qué cosas se podrían hacer para solucionar este problema, digamos, más desde el mundo, soluciones más institucionalistas, si se quiere? Por ejemplo, unificar elecciones. Claro. ¿Verdad? Es de simplificarle un poco la vida a la gente en cualquier tipo de trámite, eso sin duda que eso es positivo. Publicitarlas más, es verdad que esta fue una campaña, la verdad, este año es muy atípico lo que hemos visto también en términos de campaña. La de convencional y constituyente, la gente todavía no sabe bien qué es lo que pasó. Sí, otra cosa que también podría funcionar es un control real del voto obligatorio. Está bien, esto es una opinión personal, pero está bien que el voto sea obligatorio. En todo caso, debería ser más fácil o una cosa mucho más simple poder, no sé, apretar un botón y decir por qué no vas, viste, qué sé yo, algo de ese estilo. Pero y también esto ya es una cuestión más vinculada al mundo de los valores, de la idea, de lo discursivo y de lo ideológico. Hay que romper con la idea de casta política, digamos, ¿no? Y también como de la idea de la política como negocio. Todo eso, esas cosas, las personas, la ciudadanía lo percibe, y es eso lo que está desencantando del mundo de la política. Claro. La ciudadanía percibe que hay una casta, y existe la casta. La ciudadanía percibe que la política es un mundo de negocios, y en muchos aspectos la política es un mundo de negocios, y por ahí viene el problema más estructural, más de raíz, más de creencia en la validez del juego electoral. ¿Para qué voy a participar de ese juego si son todos una casta y si la política está llena de negocios espurios, ¿no? No, es una percepción, es lo que la ciudadanía cree. No sé hasta qué punto es así. Y bueno, pero muchos coinciden en un mensaje más o menos similar, que los que se salvan o le va bien cuando votan algo en la política, los mismos políticos, no la gente, digamos, que le va mejor al político que al ciudadano. Eso es lo que ve mucha gente, que eso lo que ve mucha gente. Verdad que un político vive como promedio mejor que un ciudadano común, ¿no? Sí, eso es lo que percibe la gente. Nico, me gustó, ¿saber por qué? Porque podría leerte 127 mensajes más. Eso es lo que quiere decir la gente, por lo menos. No le interesó ir a votar, pero le interesó explicarnos por qué no va. Te lo pasamos si querés para que lo uses de grupo focal, para algún estudio me futuro. un montón porque estoy fascinado con el fenómeno. Les cuento una anécdota y ya no sí, más, sí, por favor. La participación. Yo en el 2017, o sea, lo vi por primera vez, y ese año había aumentado.
Y después en el 2019 dije, che, está pasando algo acá. Yo trabajaba en una consultora. En el 2023 me pude acceder pude hacer por primera vez este ejercicio de ver así una desagregación y dije, no, esto es tremendo. Y bueno, y en los últimos 2 años dije, bueno, me apuro, hago estos datos ahora porque vi que venía y nada, qué sé yo, me pareció que era necesario hacerlos públicos y sobre todo para matizar algunas creencias, complejizar algunos supuestos, salir de algunas miradas más lineales, porque bueno, no es el frío, no son las primarias, no es solo la falta de información, aunque eso puede estar influyendo en algún aspecto, es un desencanto mucho más general, y que está viniendo desde la juventud, desde el cordón oeste, del norte, y también de muchísimas mujeres de mediana edad del centro oeste, que no están encontrando en la oferta política la representación que buscan, digamos. Es un desencanto mucho más generalizado. Nico, querido, ¿dónde puedo ver los informes? ¿Dónde puedo entrar que nosotros tenemos a mano? Viste que una página, algo, ustedes suban el informe, así con más detalle y unos mates se lo ven. No, yo lo subí solamente para sacármelo de encima, digamos, lo subí a mi LinkedIn, digamos, pero no, nosotros tenemos una consultora que se llama Guazú, bueno, desde ahí no es una consultora, es exactamente, es una startup, donde nada, le ofrecemos a las consultoras algunos servicios, algunas herramientas y subimos este informe para que también se puedan nutrir y les sirva para hacer su trabajo, digamos. Seguramente yo investigo, escribo y voy a estar escribiendo y publicando cosas sobre esto, pero bueno, me parecía que era necesario que se conozcan estos datos, por lo menos para poderlos discutir con información más dura y no solamente con percepciones o intuiciones. Bien, pero dato, ¿por qué hablamos de esto? Hace unos años en la provincia había elecciones con el 75-76. Ayer fueron del 52. La provincia y la ciudad viene tendencia a menos que la provincia. Bueno, para que tengan una idea. Nico, abrazo grande, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.